Bienvenidos al segundo bloque de Matices del Vino, ya presentada nuestra primera columna de Big Bang Vino. La tenemos a Marisol de la Fuente, nuestra especialista en comunicación y marketing. Un lujo tenerte como siempre. ¿Cómo estás, Marisol? ¿Cómo va? Buen sábado para todos. Todo bien, todo bien. ¿Vos? Bien, muy bien por aquí, hoy trayendo un tema que ya hemos conversado otras veces, pero hoy lo traigo con algunos datos nuevos que tiene que ver con el envase del vino como herramienta de marketing, de comunicación y de mensaje. Me Así encanta. que la Tengo idea un es montón de que hoy preguntas para hacerte. bueno, yo te voy a tirar así como algunos Dale. títulos y nos metemos de lleno, ¿no? En esta idea de cuánto representa en cuanto a impacto ambiental y huella de carbono un envase, una botella Bien. tradicional. Algunos otros envases interesantes que están teniendo éxito en el mundo, como las botellas de cartón o las botellas planas, como formatos alternativos, y también algunas otras cuestiones que hacen al envase a través de las etiquetas y la autenticación, que son los tokens, los NFC, los Ujú. QRs, todos esos elementos que también pueden ser parte del packaging y Ujú. también tienen impacto en la comercialización y la manera en la que presentamos los vinos por el mundo. Tengo una consulta, primero lo que es sustentabilidad. ¿Cómo ves Sí. estos packaging de cartón en la aceptación de Ujú. los consumidores, ¿no? Porque hay que ver Mira, eso también. sí, claro, por supuesto. Mira, te voy a dar primero el dato de cuánto representa hoy el impacto que un packaging o que el packaging tradicional de vidrio, que es la reina y sigue siendo la botella la reina del packaging, Ujú. tiene en la huella de carbono. Se cree que representa entre un 35 y un 60% de la huella de carbono total de la producción de vino. Ujú. Tiene que ver con el envase. Y ahí es donde aparece, y ahí voy a tu pregunta, algunos otros modelos. Por ejemplo, yo hablaba de la botella de cartón, ¿no? La botella de cartón se lanzó en 2025, a fines de 2025, sobre todo en los Estados Unidos, en Target, con unos vinos que se llaman y que están todavía en las góndolas, Collective Good. Eh, Son botellas que son 94% de material reciclado, ¿sí? Ujú. Son más livianas que el vidrio, prometen o te dicen que tiene una reducción de hasta el 84% en emisiones de carbono frente a una botella tradicional. E imagínate que Target las está vendiendo hoy en más de 1.200 tiendas. Obviamente vinos jóvenes, ¿no? Claro. Blancos, rosados, tintos. Y la realidad es que en principio hoy todavía la tienen en la góndola y no hay una percepción de mala calidad, porque el perfil al que le están llegando con ese producto y esa comunicación es un perfil que aprecia ese producto, ese envase, ese bajo impacto en el medio ambiente y esa capacidad de reciclado y ese estilo de vino y de precio. Por Ujú. lo cual creo que depende mucho de los mercados. Si hablamos del mercado argentino, ya sabemos todos los que estamos matices del vino que el mercado argentino o el consumidor argentino, entre los cuales me incluyo, solemos ser un poquito más reacios a salirnos de lo tradicional Exacto. y de los formatos tradicionales. Pero estos formatos tienen aceptación en el mundo. Hace algunas semanas, cuando yo estaba por Italia, les contaba de una marca italiana, una marca que se llama Boga, que también tiene que ver con esto de la aceptación o no aceptación de un envase. Boga Italia tiene unas botellas preciosas que parecen botellas de agua, que son tubulares, que son muy livianas, que son finas, que son delicadas. Y me contaba la gente de la bodega que hace 20 años las comercializa en Estados Unidos y recién este año las lanzó en Italia, porque entendió que el mercado estaba listo para ese formato. Acá nadie, yo no estoy diciendo ni creo que ningún analista de mercado pueda decir que hay un cambio en cómo consumimos vino. La botella va a seguir, es la reina. eh, Hubo antes otros formatos que la botella, por supuesto. Hubo ánforas, barricas, botellones, damajuanas, y un día la botella llegó para quedarse. Pero hay que entender que también si queremos llegar a nuevas audiencias, lo que no podemos confundir es ser tradicional con tener una industria inmóvil, que no Claro. lee, que no entiende, que no ve que también el futuro del vino
también está conectado a los envases y a los modelos de consumo. Marisol, te hago una consulta en ambas Sí. de tus especialidades, porque a mí Ujú. me parece muy interesante el utilizar al packaging como una forma de marketing. Sí. Y te digo porque en una de las bodegas en la cual yo trabajaba, a mí me daban un presupuesto de marketing, en la cual yo claramente, no viniendo del palo, no sabía cómo utilizarlo. Y lo utilizamos Ujú. en hacer un buen packaging, sin obviamente dejar de lado la calidad del vino, que eso no se negocia, digamos, siempre es lo que uno como productor tiende a nunca dejarlo de lado, pero para Ujú. promocionar un vino nuevo, para lanzar una marca nueva, para hacerse conocido como un productor de calidad, un buen packaging me parece una opción muy válida para hacer un buen marketing, porque la realidad, y vos vas a saber más que yo, todo producto primero entra por los ojos. Entonces, me parece que un To- packaging atractivo es como una puerta de entrada que vos le estás abriendo al consumidor, al menos para que te elija. Y por supuesto, después no tenés que defraudar con la calidad del producto, ¿no? Totalmente. ¿Por qué? Y esto es así en las dos puntas, te diría, en las líneas de entrada y en las altas también. Porque el envase también comunica, te comunica precio, te comunica Claro, ocasión, te comunica sustentabilidad, practicidad, te comunica lujo, te comunica cercanía, te comunica innovación. A través de ese packaging vos llegás a la vista, así como muchas veces se ha hablado de las etiquetas y los diseños de las etiquetas. Bueno, el packaging también impacta y entra por la vista. Mira, hay otro ejemplo de una bodega que se llama, una empresa que se llama Garzón Wines, sí, que no Uruguay. es la Garzón, no es la Ah, no es Garzón de Uruguay. Uruguay, Ah, no, es de UK, bien. que hace botellas chatas de PET, de reciclado, PET reciclado, que están Ujú. pensadas para que ocupe menos espacio y facilitar los envíos al mundo. Y te dicen en su comunicación 87% más livianas, Claro, 40% claro, más eficientes, claro, y las ves y son hermosas. claro, Uno piensa en base PET y piensa en algo de mala calidad, claro, claro, ordinario. Todo el packaging son botellas chatas que te diría que parecen hasta licores. claro, Entonces, bueno, ¿qué estás diciendo vos cuando estás comunicando con ese envase? claro, ¿No? claro, claro, A dónde te estás posicionando de vuelta? Ya sea en la entrada o en el lujo. claro. Tenemos que pensar que hay momentos de consumo, como siempre decimos, Ujú. para la lata, para el bag in box, para el tétara, para estos formatos alternativos, para gente que está buscando la sustentabilidad, o incluso esto que decía al inicio, para gente que está buscando la autenticidad de un Ujú. producto o que ese producto sea único. Y ahí aparecen algunas otras cuestiones como lo que decía, los NFCs, Claro. los tokens, ¿no? Que en criollo sería como el pasaporte y el registro de ese vino de autenticidad. Y hoy ya en el mundo hay organizaciones o hay empresas que se dedican específicamente a la trazabilidad de vino para garantizar autenticidad. Hay Claro. un sitio, una plataforma que se llama Curated, así Ujú. Curated, que registra botellas asociadas a NFCs y esto viene registrado en la misma botella Ujú. y te da la trazabilidad completa de ese producto. Vos fíjate como un elemento que es ajeno al producto, al vino en sí mismo, te termina dando de vuelta o exclusividad o momento de consumo o una imagen Sí, sí. Es o como una la primera impresión, cercanía. es como la carta de presentación y la primera impresión que vos tenés hacia el consumidor de tu producto, ¿no? Y no es menor eso. Totalmente, Sol, totalmente. respecto, nombraste la lata, hubo un Ujú. momento en el mundo del vino que pensamos que iba a ser un gran aliado nuestro, ¿no? Por la Sí, practicidad, porque transmite sí. la lata la temperatura muy rápidamente para los vinos blancos, Mm. espumosos, quizás podía llegar a funcionar, pero vimos que nunca terminó de despegar este envase. ¿Vos crees que hay alguno en la cual la industria podría mirar, digamos, con una mirada un poco más interesante, que vos creas que hay algún envase que acá no explotó, que en algún otro país del mundo lo haya hecho? Mira, los bagging box, las latas y los packaging como el que contaba este que tiene Target en Estados Unidos con un foco muy en la sustentabilidad, en países tal vez desarrollados, me atrevo a decir,
funcionan mejor. Mira, yo tengo por acá algunos datos de envase de diciembre 2025 de acá de Argentina, ¿no? Para Mendoza. 66,9% del vino despachado fue en botella, 30,1% en Tetrabric, 2,6% en Dama Juana, Mira. 0,2 en bag in box y apenas 0,1 en lata, diciembre 2025 estos datos, ¿sí? Sí. Del INB. Y ahí te das cuenta que claramente no se es acepta. un tema solamente de envase, porque estamos hablando que hay un 30% de Tetrabric. Claro. Entonces, ¿cómo esa categoría, que es una categoría de entrada, que es una categoría de un precio más accesible, Claro. ¿cómo la hacemos más atractiva? Me preguntaría, porque el volumen hoy sigue siendo aquello que hace que muchas bodegas sigan respirando, ¿no? Claro. ¿Cómo lo presentás distinto? Claro. Es una pregunta que yo me haría como productor. Y creo que ahí hay una oportunidad enorme. grande, sobre todo en la lata, no tanto en el bagging box, porque creo que el bagging box es difícil de explicarlo si alguien no te lo explica. Sí. No, y sabes que me acuerdo una de las columnas que vos diste hace unos meses atrás, en la cual quizás le faltaría a la industria del vino pensar en algún momento en entrar en esos eventos un poco más masivos. La masividad. Y no dejar, exactamente. Me parece que la lata es una gran oportunidad para hacerlo, porque no podés entrar es con un un gran vino. aliado. Claro. Sí, es un gran aliado. Pensemos que crecen los ready to drinks. Claro. Pensemos que la cerveza, aunque está parada en términos de consumo por litro, sigue siendo la protagonista en esos eventos que vos estás diciendo. Exacto. Y de vuelta, del total del mercado y de los segmentos de despacho de vino por tipo de envase, el segundo es el Tetrabric. Entonces, está bien, alguien me podrá decir, bueno, pero eso tiene que ver con el precio. Sí, puede ser, pero no podemos hacer algo atractivo también para las líneas de entrada, porque tranquilamente las latas o estos otros envases alternativos están pensados para los nuevos consumidores. Eso que hay que conquistar, porque los que ya tenemos ya los tenemos. Ya los tenés, tal cual. Sol, genia como siempre, muchísimas gracias y bueno, te esperamos. ¿Tenés algún viaje pensado para Mendoza o todavía no? Espero en más o menos un mes darme una vueltita por allá y estar con ustedes en vivo. Mirá que tenemos mucho para charlar, ¿eh? Sí, claro que sí. Te mando un besote grande. Beso enorme a todos. Chau, chau.